Conocedora del gran acervo cultural del municipio del Patía, sin dudarlo decidí que sería allí donde aplicaría lo aprendido para asimismo contribuir de alguna manera a impulsar la gestión del patrimonio cultural inmaterial de esta admirable región. Contando con una pequeña base de datos de algunos de los actores culturales del Patía y añadiendo además sus referidos, se hizo llegar la información del taller y la invitación correspondiente. El taller para el fortalecimiento de las capacidades de gestión del patrimonio cultural inmaterial, PCI, en el municipio del Patía, que fue como lo denominé, se estructuró en 3 módulos, cada uno de los cuales se desarrolló en 8 horas aproximadamente, con ejercicios, conversatorios, prácticas grupales y el manejo y apropiación de las herramientas metodológicas aprendidas para este efecto. Fueron ellos, los actores culturales del Patía, realmente una quinta parte de ellos, puesto que son muchos, quienes a partir de su conocimiento y experiencia generaron los insumos esenciales para cumplir con los objetivos planteados. La primera sesión se convirtió realmente en la reunión de socialización del taller y de sus objetivos, realizada el día jueves 17 de julio en el salón del Consejo Municipal. Ese día, que fue cuando se inició realmente esta dinámica, se acordaron las siguientes fechas y lugares de encuentro. En el Consejo Municipal, las 2 primeras, la Hacienda La Pachuca, la tercera, y en la Casa de la Cultura Municipal del Bordo, las últimas 2 sesiones. En cada sesión se lograba generar una dinámica interesante a partir de los diálogos abiertos, amplios, además de anecdóticos y graciosos por su perspicacia e ingenio, propios de la idiosincrasia patiana. También pudo apreciarse el trabajo cultural honesto y desinteresado, la solidaridad, la creatividad, el reconocimiento mutuo y el compromiso de todos y de cada uno de estos indiscutibles personajes patianos. Conformándose en 3 grupos, los actores culturales patianos participantes del taller relacionaron variadas manifestaciones de su amplio acervo cultural, entre ellos sus paisajes, ríos, cerros, senderos, valles, que se constituyen en inspiración del ser patiano, su historia, la ceiba del Patía, los personajes típicos, su tradición oral, como los mitos, leyendas, dichos, cuentos, coplas, poemas, chistes, sus músicas espirituales como la misa afro, los arrullos, los velorios, los alabaos, las danzas y músicas como el bambuco patiano, el torbellino, los arrullos, sus representantes musicales como las cantaoras del Patía, como el bar Mosquera, Son del Tuno, Aurora, Salomé. De su gastronomía, platos tradicionales como el guampín y bebidas artesanales como el sancuco. Además, el brujo, instrumento musical eminentemente patiano, cuyas cuerdas están hechas del crin del caballo. Habiendo desarrollado la matriz de reflexión y priorización del PCI, se define como manifestación a priorizar el bambuco patiano, considerando su gran valor y aporte al reconocimiento y cultura del Patía y de sus alrededores. Se desarrolla entonces la respectiva matriz de profundización y el mapa de actores, además del desarrollo de las herramientas de profundización como la historia de vida. Con la cabeza, ella la sostiene saludando a la
Apenas cuando diga yo, jamás. Yo era ese. ¿Qué más? Vea, por aquí está su gente. ¿Cómo está? Ya Hablamos he con hecho. Manuela por teléfono. Ah, caramba. Oiga, La boba no van a contar. Bueno, don Lorenzo, los actores participantes en este taller sobre las manifestaciones del patrimonio cultural y material del Patía han priorizado al bambuco patiano como una manifestación a promocionar, como una manifestación digna de hacerle una ruta de salvaguarda, ¿sí? Entonces nos gustaría saber con ellos cuál la relación que usted ha tenido en su historia, su vida, con ese bambuco patiano, desde niño, usted lo interpreta, usted lo toca con el violín, todo lo que ha tenido que ver en su vida el bambuco patiano, la importancia que usted cree que tiene para su región. sí, la importancia que tiene el bambuco patiano para mí es una cosa muy grande porque pues de niño fui interesado en los ritmos que interpretaban los viejos ancestros de nosotros. Eso se me clavó en la cabeza, en la sangre prácticamente, el bambuco patiano, porque yo era muy velón de música. Cuando los viejos se ponían a cantar por ahí, yo era el primero que llegaba de los niños, aunque en ocasiones cuando estaban en sus bailes, en sus tomatas, lo corrían a uno. Yo me metía mucho al cuento porque me gustaba mucho la música. Y me entregué totalmente al bambuco patiano, a la música autóctona de por acá de Patía, porque lo hacía muy bonito. Los viejos tocaban esa música con un sentimiento de corazón. Esos entregaban entregaditos al bambuco, porque eso se agarraban a cantar y a tocar ese violín, y eso, mejor dicho, lo impresionaban a uno. Y entonces fui creciendo y fui haciendo mi música, fui aprendiendo, porque pues de todas maneras no tuve oportunidad en ese tiempo, era difícil, a pesar de que todos los músicos que habían por aquí prácticamente eran empíricos, aunque mi papá fue un músico empírico y de escuela, mi papá. Entonces le aprendí bastante oyéndolos, escuchándolos, porque pues uno en esa época no había maestros de música por acá, porque pues de todas maneras hasta por acá han sido unas tierras olvidadas y aún todavía nos tienen un poquito aislados en ese cuento, porque pues hemos pasado con varios amigos como Elbar, unas muchachas del Bordo que también les gusta mucho la música, y por aquí, en la región, aquí en el Patía, también acá abajo, hay músicos, y de pronto hasta carecemos de pronto de un instrumento para practicar, para enseñarle a algunas personas, no sea cosa que bueno. Entonces de todas maneras, pero eso lo hacemos con ganas y con mucho fundamento, porque tenemos en la sangre ese espíritu de esa música. Y en cuanto a la guitarra, el tiple, el violín, porque pues en ese tiempo no había requinto, por acá eso era difícil encontrar un requinto. Entonces se utilizaba mucho, era el tiple, la guitarra, el violín, la tambora, el cununo, o el cuno que le dicen pues, que le decían antes los viejos, era la tambora que lo tocaba una señora vitelina, y esa señora tocaba esa tambora en una forma que lo impresionaba a uno, con esa tambora. Ahorita eso se ha perdido porque pues no ha habido una forma de enseñarle a alguien. Los muchachos son un poco desinteresados, a pesar de que algunos quieren, pero no hay la forma, no hay los instrumentos. Pues yo andaba acompañándole a él con la guitarra o con un requinto. Y entonces el señor se murió y dije, no, esto no se puede dejar morir. Vamos a hacerle al violín. Y me agarré a tocar en un violincito que fabricamos por aquí en La Pachuca, en Fundebat, sí, aquí en La Pachuca.
unos violines, vinieron a una clase de aprender a hacer instrumentos, hicieron unos violines de mate, pues, y le voy haciendo y le vendo. Ahorita ya lo afino, ya después aprendí la afinación empírica de los músicos de por acá, que esa es una afinación diferente a la afinación de escuela. Y toqué, que ahí cuando tocamos en el Petronio Álvarez, estuve tocando con la afinación empírica, que es diferente a la afinación de escuela. Y nos fue bien, ganamos con las cantadoras allá y ya ahorita ya volví a refinar y yo lo afino como la afinación de escuela y así estoy tocando el violín. Y ha sido un éxito para mí, para la comunidad, para el municipio del Patía. Para el municipio del Patía ha sido un éxito porque de todas maneras he tenido reconocimientos de la alcaldía, de los compañeros, bueno, aislados prácticamente. Un músico por allá lejos, otro por allá y otro por acá. Entonces, y como ha faltado parte de apoyo prácticamente en las administraciones, porque las administraciones por acá no se fijan casi en el talento patiano, casi no se fijan mucho. Entonces, eso nos tiene también muy separados. El bambuco patiano. En mi caso, yo podría decir que mi mamá fue maestra rural casi toda su vida y claro, estuvo de maestra en el Plan del Patía, que es donde se conserva, donde más se ha conservado la tradición del bambuco patiano. Entonces, de pequeño incluso creo que yo no tenía memoria todavía porque estaba demasiado pequeño, pero seguramente en el inconsciente guardé esas cosas de las fiestas de Patía, donde estuvo mamá, en Angulo, en Galíndez, en El Estrecho, en Olaya. Entonces seguramente en esa infancia primera, que no tengo muchos recuerdos, cositas muy aisladas, seguramente eso se fue quedando, ¿no? Ya después, en mi infancia, en la crianza aquí en El Bordo, estaban las chirimías de los hermanos Gómez, estaba las tamboras, los tiplas y guitarras de los congos, cuando salían a las fiestas, a amenizar las fiestas, sobre todo las fiestas de diciembre, las fiestas patronales. Y ellos tocaban en la música de chirimía, pero también en medio de eso metían sus tonadas negras. Y uno de niño va absorbiendo todo eso. Luego ya en la segunda infancia, ya entrando en la adolescencia, me fui para Coconuco, estuve por allá 2 años en un internado de estudio, luego vengo acá al Bordo, de Coconuco paso al seminario, luego vengo al Bordo después de 1 año y en mi juventud me voy a estudiar a Popayán, de Popayán salto a Bogotá, o sea que el mayor contacto que yo tuve con las músicas de mi región fue en la primera infancia y en la primera niñez. Entonces eso dice la psicología que es lo que más marca al ser humano en su vida posterior, esos primeros años de infancia. Ahí está. Mamá fue de las grandes cantadoras de aquí del pueblo y a ella le debo la voz, le debo la capacidad musical, le debo a mamá hacer voces, porque aquí, y hasta ahora, por ejemplo, se hace primera y segunda voz, pero tercera y contralto es muy difícil, sobre todo la tercera. Y mamá no sé de dónde aprendería esa tercera voz, ella la hacía con una facilidad y yo hago todas esas voces de una manera empírica. Entonces, a partir de mamá que heredo la capacidad musical, aunque mamá música negra, mamá recuerdo en los arrullos, porque yo veía después a mis hermanos cuando ella los arrullaba y tenían cosas negras en los arrullos, lo que llaman acá arrullo, ¿cierto? Entonces sí, si nos devolvemos ahora que caigo en cuenta,
Claro, en el arrullo, claro, desde ya viene mucho más atrás la raíz, porque en el arrullo las mamás arrullaban con tonadas y con ritmos. Y lo hacían bailar al bebé, y así veo, y hasta ahora creo que hay personas, entonces eso se queda, la parte rítmica, prácticamente desde el arrullo, de los brazos. Si saltamos ya a la juventud, bueno, después me fui por otras músicas, la influencia de la música moderna, que fue prácticamente en los años 60, donde la música moderna rompe con todas las músicas, ¿no? La música para los jóvenes, y claro, empezando la juventud también se permea de eso. En esta cartografía social vemos cómo son varios los lugares considerados hitos del bambuco patiano, como Galíndez, al sur del Patía, donde se encuentra la profe Lola, toda una matrona de la cultura con su banda de tarros y su gran conocimiento del folclor patiano y de sus exponentes. El músico Parménides Oliveros, ya fallecido, violinista que acompañó a las cantadoras y que estuvo en la primera grabación realizada de bambuco patiano. En el estrecho, actualmente, están los hermanos Valverde, las cantadoras del Patía, reconocidas por su trayectoria y difusión del bambuco patiano tradicional, y don Sabaraín Vargas, intérprete del violín y música patianos. Ya en el Tuno se encuentra igualmente don Virgilio Llanos, otro violinista del bambuco tradicional que lidera al son del Tuno, y su hijo Deiber Llanos, integrante también de esta agrupación. En lo que los patianos denominan el Patía, porque es además del municipio también el corregimiento, encontramos a don Lorenzo Solarte Zavala, quien nos regaló su historia de vida en este ejercicio, gran músico empírico e intérprete de entre otros instrumentos del violín patiano. Como un regalo, podrán oír más de su historia e interpretaciones en el anexo sin editar al final de la presentación formal de esta síntesis. Encontramos también en este corregimiento a las cantadoras del Patía, integrantes de esta gran agrupación tradicional. En el Chontural creció Vitelina, la gran tamborera, invitada a todo festejo por su forma particular de tocar y enseñar el tambor, personaje histórico que falleció dejando un gran legado. En el Bordo, el maestro Elbar Mosquera, el juglar del Patía, gran compositor, exponente de la música y el bambuco patianos, patrimonio de esta región con más de 400 composiciones, quien con sus temas recrea la idiosincrasia, costumbres y cultura de su tierra, que sería importante que se diera a conocer en todo el país y que el Ministerio de Cultura apoyara su obra como reconocimiento a este gran baluarte de la cultura patiana. Encontramos también en el Bordo el trabajo tradicional de los congos, familia integrante de una chirimía, siempre haciendo parte de todas las actividades y festividades del Patía. Con los municipios vecinos igualmente se formó lo que aquí se denomina un corredor cultural. A una hora del Bordo, por ejemplo, encontramos a Mercaderes, en su cabecera municipal con el negro Chavaró, quien era un violinista, y Alejandro Solís, cantor y guitarrero, y en la vedera Pataquejo, con la agrupación Son de Patanquejo, donde se generó una especial influencia, siendo parte de la gran corriente del bambuco patiano de la región. En el municipio de Bolívar hay un semillero de la música patiana, con son de capellanía y agrupaciones e intérpretes de guachicono, como Salomé Gómez, música y ahora también compositora, y el profesor Dibu José, también compositor. Y por último, en el municipio de Balboa, en el corregimiento de Olaya, se encuentra don José María Ibarra, que lidera la agrupación Chepe y su combo, que impulsa la música en esta región. Haciendo un análisis histórico del bambuco patiano en la línea del tiempo, los actores culturales determinan que entre 1800 a 1900 aproximadamente llegaron los negros y marrones, que se denominaron patias cuando habitaban allí los indígenas del lugar, que poco a poco fueron desplazados. Ya en 1920 se creó una escuela de jóvenes que se educan con el violín por ser el instrumento predilecto para amenizar las fiestas y celebraciones. Surgió entonces el auge de intérpretes, agrupaciones y compositores, porque en aquella época la música se hacía en vivo, no existiendo los medios técnicos. Ya entre 1930 y 1950 surge lo que los patianos
Participantes del taller en su ejercicio de esta línea del tiempo denominaron el oscurantismo del bambuco patiano, debido a que en esta época llegaron los amplificadores de sonido y los respectivos discos de vinilo, posibilitando la reproducción de la música grabada y reemplazándose los músicos que hacían sus representaciones en vivo. En 1983, el maestro Mosquera inicia las composiciones sobre su territorio, letras elaboradas que narran sobre las tradiciones patianas. En 1988, el profesor de la Universidad del Cauca, Adolfo Albana Chinte, inicia un trabajo investigativo y empieza a rescatar la música patiana, acogiendo a sus representantes como las cantadoras del Patía y al son del tuno, iniciando un trabajo cultural interesante y que generó un impulso a la cultura patiana. Ya entonces, entre 1988 y hasta 1990, se da una etapa de difusión de esta cultura musical patiana con la primera grabación que se hizo, el CD llamado Son Patiano, con las cantaoras, Son del Tuno y el maestro Elbar Mosquera, que comenzó a sonar en las emisoras, en programas radiales, con entrevistas, generándose todo un impacto de cobertura nacional. En esta época, las cantadoras del Patía ganaron en el Petronio Álvarez en la modalidad de violines caucanos. Ya hasta llegar a la época actual, año 2014, se realiza entonces este ejercicio de diseñar una ruta de salvaguarda del bambuco patiano. Siendo el bambuco patiano una de las manifestaciones más representativas del patrimonio inmaterial del Patía y proyectando entonces su protección y mantenimiento en el tiempo, nuestros actores culturales patianos diseñaron la siguiente ruta de salvaguarda. Consideraron realizar las historias de vida de los sabedores patianos, como don Luis David y don Virgilio Llanos en la vereda del Tuno, la profe Lola en Galíndez, las cantadoras del Patía, Ana Amelia y Hermina Cancedo en la vereda del Patía. Asimismo, consideraron también importante realizar entrevistas con familiares de doña Etelvina, tamborera tradicional patiana en la vereda del Chondural, de don Primitivo Mosquera en la vereda del Guayabal y de don Parménides Oliveros en Galíndez. Asimismo, consideran la importancia de establecer acuerdos e intercambios entre los mismos gestores exponentes del bambuco patiano para que se generen nuevas dinámicas de difusión. De la misma manera, realizan propuestas que deben llevarse a la administración, como escuelas de semilleros de niños con la participación de estos exponentes del bambuco patiano, como Elbar Mosquera, don Lorenzo Solarte Zavala, don Virgilio Llanos, don Sabaraín Vargas, la profe Lola, entre otros. Y con la misma administración, institucionalizar el encuentro del bambuco patiano, que sería un evento donde se encontrarían los exponentes de este ritmo tradicional del Patía y de sus alrededores, con invitaciones especiales a los artistas de los municipios vecinos y proyectando su difusión a nivel departamental y nacional. Bueno, a raíz de las capacitaciones que hemos tenido con el patrimonio cultural de aquí del municipio de Patía, pues queremos manifestar de que pues las capacitaciones que hemos tenido nos han dejado una gran enseñanza, ¿no? Afortunadamente pues hemos estado asistiendo a todos los talleres que nos han invitado, mirando que por el rescate de estas tradiciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que se siga apoyando estos procesos de capacitar a los gestores culturales, de organizarlos, para que así, digamos, poder nosotros, no solamente empíricamente, sino con conocimientos, poder salvaguardar estas tradiciones que se están perdiendo aquí en el municipio de Patía. Entonces yo creo que es esencial y muy importantes capacitaciones. La enseñanza pues es grandísima, adquieren nuevos conocimientos unos que los va a poner en práctica no solamente en sus enseñanzas, en buscando semilleros para los niños, sino en la investigación, de poder, digamos, buscar en los mayores la información que pronto se llegue a perder si ellos faltan. Entonces yo creo que estos talleres han sido importantísimos, abre mucho la mente a uno de la investigación sobre todo, y para poder salvaguardar estas tradiciones aquí en el municipio de Patía.
Chao.